buenos días para todos, ya somos un número considerable. Eh, bueno, me presento, mi nombre es Francisco Preve, trabajo para Itaú como analista de inversiones, estoy con mi compañera Victoria y también recibimos a Diego Iglesias, trabaja como VP de Sales para Latinoamérica en Franklin Templeton. Él nos va a estar comentando sobre los fondos de Franklin Next Step. Y bueno, nadie mejor que él para explicárnoslos. Nosotros, de nuestra parte en el banco, comentarles que estos son los fondos que tenemos disponibles para invertir recientemente desde la app. Ya más adelante en la charla les mostraremos cómo, pero primero queremos conocer y que conozcan los productos. Así que, ¿quién mejor que Diego para mostrárnoslos? Bienvenido, Diego, y adelante. Bueno, muchas gracias Francisco, Victoria y bueno, al resto del equipo de Itaú por la invitación. Es un placer, como siempre, poder acompañarlos en esta instancia y bueno, también agradecer a todos los que se han conectado y se van a ir sumando para escucharnos hablar justamente de los Franklin Next Step. Si me dan un segundito nomás, voy a compartir pantalla para ir metiéndonos en tema. Ahí deberían estar el monitor, y bueno, hablar un poquito de esta solución de inversión con la cual ya hace larga data que estamos trabajando con Itaú y hemos hecho esta asociación estratégica para hacer disponible esta solución de inversión vía los distintos canales de Banco Itaú y ahora más recientemente con la incorporación a la aplicación que mencionaba Francisco y el cual vamos a estar deteniéndonos también sobre el final para ver su funcionamiento y la sencillez con los cuales podemos acceder a este tipo de inversiones globales vía la app de Itaú. Así que simplemente para repasar un poquito la agenda y qué tópicos vamos a tocar hoy, vamos a hablar, como mencionamos, de los Franklin Next Step Funds, algunas consideraciones de inversión o tendencias que debemos tener en consideración al intentar o al buscar invertir de forma global y ver ahí cómo a través de Next Step brindamos una solución muy eficiente y muy sencilla para poder tener todas esas consideraciones arriba de la mesa al momento de definir nuestra inversión. Tocar el proceso de inversión en sí y cómo gestionamos los distintos activos en los cuales encontramos en el portafolio. Y luego, no menos importante, revisar qué tan bien o mal en algunos casos nos puede haber ido y revisar el desempeño, ¿no? Que al final del día es la rentabilidad que estamos entregando a sus inversiones y a sus ahorros. Y luego sí abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Así que para comenzar, bueno, ya he estado en varias instancias con ustedes, por ahí algunos ya nos ha escuchado, pero simplemente para repasar quién es Franklin Templeton, compañía a la cual represento y con la cual ya tenemos más de 25 años de trayectoria en la región y diría más de 20 años trabajando también con Banco Itaú, haciendo disponible este tipo de inversiones para sus clientes. Así que somos una compañía, una de las principales compañías de gestión de activos del mundo, somos el sexto administrador independiente. Nos gusta subrayar el término independiente, ya que no tenemos ningún otro negocio paralelo, como puede ser el negocio de banco o negocio de seguros, que condicionen o puedan llegar a condicionar nuestras decisiones de inversión, sino que nos dedicamos pura y exclusivamente a gestionar los activos de los clientes. Somos una compañía con más de 70 años de trayectoria, con presencia global, como mencionábamos, una compañía originalmente de Estados Unidos, pero hoy, como pueden ver, tenemos presencia en más de 32 países y clientes en más de 165 países. Así que, como mencionamos, una de las principales gestoras a nivel global, una de las principales empresas en Estados Unidos. Formamos parte del S&P 500, que es el índice representativo de las 500 principales compañías del mundo. Allí nos pueden encontrar y pueden ver nuestra acción cotizando dentro de esas 500 compañías del mundo. Así que eso brevemente para ilustrar quién es Franklin Templeton, nuestra presencia global y bueno, que creemos nosotros podemos ser un buen socio para administrar sus activos. Así que he hecho esa breve introducción institucional para que nos conozcan aquellos que todavía no lo han hecho, y ya meternos de lleno en lo que nos compete hoy, ¿no? Que es hablar
de los Franklin Next Step Funds. Básicamente son tres estrategias en los cuales vamos a invertir en distintas clases de activos. Vamos a invertir en acciones, vamos a invertir en bonos y vamos a invertir también en inversiones alternativas, siempre mirando a nivel global y utilizando nuestro expertise que tenemos a lo largo y ancho del globo para buscar aquellas mejores opciones de inversión y empaquetarlo dentro de tres portafolios, de tres fondos, cada uno con su respectivo perfil o nivel de riesgo, como pueden ver ahí en pantalla. El conservative, conservador, el de menor riesgo, pasando por un perfil moderado y luego un perfil de crecimiento o growth, es el nombre del fondo, con mayor exposición a acciones, con un poco más de riesgo, pero también con su consecuente retorno potencial más elevado. Así que cuando hablamos de los Next Step, tengan presente que es un fondo de inversión en el cual vamos a invertir en acciones, en bonos y en inversiones alternativas, y en el cual ustedes van a poder escoger qué perfil de riesgo, y ahora a medida que nos metamos un poquito más en la charla, vamos a ver por qué es importante tener en consideración los perfiles de riesgo al momento de invertir y bueno, otras consideraciones en cuanto a lo que vamos a llamar alocación de activos, ¿no? Qué porcentaje y qué proporción asignamos ya sea bonos o acciones o incluso inversiones alternativas. Entonces, como le mencionaba, estos tres portafolios están respaldados por nuestro mejor pensamiento. Le mostraba en la presentación de la compañía cómo tenemos un alcance global y equipos de inversión a lo largo y ancho del planeta. Entonces, lo que buscamos a través de estas estrategias es incorporar todo el expertise que tenemos gestionando inversiones y intentar volcarlos en estos tres portafolios que ustedes van a tener a disposición. Todo esto construido en un marco flexible, ¿no? Vamos a contar con la flexibilidad para poder movernos en distintas estrategias. Este es un portafolio que va a invertir en fondos de bonos, en fondos de acciones y también en ETFs, tanto de la compañía, de Franklin Templeton, como incluso de terceros. Entonces también podemos incorporar el expertise de otros gestores para tener esa flexibilidad y poder estar invertidos de la mejor manera para lo que se viene. Y eso es justamente el tercer aspecto en el cual hacemos énfasis, que es tener portafolios con una visión hacia adelante, ¿no? Para tratar de anticiparnos a lo que puede llegar a suceder en la economía y en los mercados. Eso al final del día se traduce en los retornos que vamos a tener en estos portafolios. Así que eso un poquito la introducción, y les mencionaba de qué consideraciones o qué aspectos debemos tener presentes al momento de invertir, ya sea localmente en títulos uruguayos como globalmente, en donde las opciones de inversión obviamente se nos cuadriplican o quintuplican, ¿no? Acá en Uruguay tenemos un mercado financiero relativamente acotado para invertir, y cuando nos vamos globalmente ya el abanico se nos hace mucho más grande, en algunos casos puede parecer abrumador. Por eso es que venimos nosotros a tratar de darle una solución a esos temas. Y acá me quiero meter en esas consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de decidir nuestras inversiones. Y empecemos por un primer aspecto, ¿no? Un poco que lo hemos visto en estos días. Muchos habrán escuchado los titulares de los diarios y los informativos, hablando de un nuevo lunes negro, en donde los mercados financieros tuvieron correcciones y caídas muy fuertes. No me voy a detener en los aspectos o en los motivos, pero sí un fenómeno que captó los titulares, como mencionaba, y eso muchas veces genera en los inversores invertir o mover sus portafolios de acuerdo a esas emociones, ¿no? Y acá lo que ilustramos es justamente ese comportamiento. Es una gráfica bastante sencilla de interpretar. En azul vemos, en la parte sombreada en azul de la gráfica, vemos los flujos de fondos que ingresan, en este caso, a un mercado de acciones globales. Y en verde vemos la evolución de una inversión de $10.000 allá por el año 2000 y cómo ha ido fluctuando a lo largo del tiempo. Lo interesante es que si observamos aquellos periodos en donde la línea verde sube, quiere decir que el mercado está rentando de manera
positiva, ahí vemos que también los flujos, representados por la parte sombreada del azul, también van en aumento. Y contrariamente, cuando los mercados tienen correcciones, retroceden de valor, también los flujos se vuelven negativos. Eso quiere decir que la gente está vendiendo, está saliendo de los mercados. Y eso lo podemos ver en distintos periodos de forma muy marcada. Esto quiere decir que mucha gente está entrando al mercado cuando los precios suben y están más altos, y están vendiendo, están saliendo cuando los precios están más bajos. Contrario a lo que racionalmente podemos intuir que es la mejor estrategia, ¿no? Deberíamos hacer lo contrario. Comprar cuando está barato y vender cuando está alto. Bueno, las emociones al momento de la inversión no siempre se traducen en decisiones racionales. Eso es un aspecto, ¿no? No dejarse llevar por las emociones cuando estamos invirtiendo. Y para ilustrarlo, creo que no hay, forma más gráfica que el siguiente, ¿no? Acá ilustramos el retorno que ha tenido un inversor invirtiendo en los últimos 20 años. Si hubiera invertido en acciones globales, que es el primer portafolio, una inversión de $25.000, que al cabo de 20 años se transforma en $134.000, y un inversor promedio que a través de distintas estrategias o que en algunas ocasiones se ha dejado llevar por las emociones, cómo ese valor final se reduce drásticamente, ¿no? En un 27% por ciento menos que si hubiéramos invertido, hubiéramos dejado esa inversión sin tocar. Entonces esas decisiones por momentos emocionales y por otros momentos no tan racionales puede impactar de manera significativa nuestros resultados en materia de inversiones. Y esto también para seguir ilustrando ese concepto, ¿no? Que nos parece muy importante y también que atañe a lo que hemos vivido recientemente y que comentaba hace unos minutos sobre la corrección que hemos visto en los mercados en estos últimos días. Ya el día de ayer ya un tono bastante más positivo, o sea que esos momentos de volatilidad muchas veces tienen periodos muy cortos de tiempo, entonces de vuelta importante no dejarse llevar por esas emociones. Y acá ilustramos de nuevo una inversión, un ejemplo de una inversión de $10.000 invertido en el S&P 500, el índice de acciones americanas, y los distintos resultados que hubiéramos obtenido tomando decisiones de entrar y de salir. En el primer caso, la primera columna que vemos ahí, un portafolio donde se mantuvo totalmente invertido en estos últimos 20 años. Esos $10.000 de vuelta hubieran transformado en $63.000. Ahora, si nosotros no hubiéramos perdido tan solo los 10 mejores días de los mercados, los 10 días de mayor retorno en estos 20 años que estamos mirando en el ejemplo, ese retorno se reduce a la mitad. De $63.000 perdiéndonos 10 días de estar invertido en el mercado, nuestro resultado final es de más de $30.000 menos, $29.000 perdiéndonos los 10 días mejores. Y así sucesivamente. Cuantos más días estemos fuera del mercado, menor va a ser el resultado final de nuestra inversión. A tal punto que si nos perdemos 40, 50 o 60 días de los mejores días del mercado, esa rentabilidad pasa a ser una rentabilidad negativa. De los $10.000 iniciales que tenía, si me pierdo los 40 mejores días del mercado, obtengo un retorno de $7.800. O sea, pierdo casi arriba de $2.000 de mi inversión inicial. Así que de vuelta, importante no dejarse llevar por las emociones, tratar de evitar estos sesgos y el mensaje final o el aprendizaje final es estar invertidos, apegarnos al plan que hemos trazado al inicio, que eso en definitiva es lo que nos va a llevar al éxito de nuestras inversiones. El otro aspecto no menos importante, que por ahí no tiene que ver tanto con los sesgos emocionales que pueden afectar nuestras decisiones de inversión, sino en qué portafolio es más eficiente para mi nivel de riesgo o para mi objetivo, ¿no? Que me trazo al momento de invertir. Y cuando hablamos de asignación de activos, hablamos de cómo confecciono mi portafolio de inversión en cuanto a exposición a los principales tipos de activos que encontramos en el mercado, que básicamente son bonos y acciones. Hablamos también al principio de inversiones alternativas. A través de los Next Step Funds vamos también a incluir
exposición a inversiones alternativas, que también nos parece relevante tener exposición. Cuando hablamos de inversiones alternativas, es un universo bastante amplio, pero podemos hablar de real estate, podemos hablar de oro, de commodities, todos instrumentos distintos o que tienen un comportamiento más o menos distinto a lo que puede ser un bono o una acción tradicional. Entonces decía que la asignación de activos es un aspecto fundamental al momento de definir nuestras inversiones, y esto es cuánto en bonos y cuánto en acciones aloco a cada uno. Acá también va a depender un poquito el horizonte temporal, va a depender mucho en el perfil de riesgo. A través de Itaú tienen la posibilidad de, por medio de un cuestionario que va a estar disponible en la aplicación, contestando algunas preguntas, y luego al final podemos ver también ese proceso, calculo, poder definir a través de algunas preguntas que nos hace este cuestionario cuál es mi perfil de riesgo. Y en base a eso vamos a tener una recomendación de cuál es la alocación más eficiente para incorporar en nuestros portafolios. Y a través de los Franklin Expert, como les mencionaba, que tenemos 3 perfiles de riesgo distintos, poder definir cuál es el más adecuado para nuestra tolerancia al riesgo y para nuestros objetivos de inversión. Ahí, como podemos ver, por ahí un portafolio más conservador es el de bonos. No necesariamente por ser conservador es el más eficiente. Creemos que la adición de acciones mejora los resultados y mejora la eficiencia del portafolio. Y a medida que vamos incorporando acciones, también vamos incorporando volatilidad. Ahí pueden ver la dispersión entre el mejor año de retorno y el peor año de retorno. Como pueden ver, si estamos invertidos en un bono, en un portafolio 100% bonos, la dispersión entre el peor y el mejor año es bastante más acotada de si estamos invertidos 100% en acciones. Entonces, la alocación es un aspecto fundamental a tener en cuenta. ¿Y por qué es esto? Es porque los activos financieros no se mueven de forma pareja. Y esto acá ilustramos distintos tipos de activos, esto hablando de acciones de distintas regiones. Tenemos acciones de Estados Unidos, acciones globales, acciones de mercados emergentes, de mercados desarrollados ex China, Asia, y acciones China, ¿no? Entonces, de acá podemos ver que no necesariamente quien mejor performance o mejor retorno tuvo un año, necesariamente va a repetir al año siguiente. Siguiendo ejemplo, por ejemplo, si invirtiésemos en acciones chinas, en 2018, por ejemplo, hubiera sido el mercado de peor retorno. Sin embargo, en 2019 fue el segundo mejor retorno, en 2020 el mejor retorno, para luego en 2021 nuevamente ser uno de los mercados de peor retorno que hemos visto en ese año. Entonces, también acá clave la asignación de activos, pero también la selección a nivel ya de regiones o donde estamos expuestos. Similares características suceden en los mercados de bonos, y como pueden ver, distintas regiones de bonos también tienen ese comportamiento dispar, así que junto con la asignación de activos es importante también seleccionar una diversidad de exposición a distintos sectores, a distintos segmentos y a distintas regiones cuando estamos pensando o hablando de inversiones globales. Y de vuelta, para ilustrar, peco de ser un poquito repetitivo con estos ejemplos, pero para ilustrar cómo muchas veces una mala selección de activos puede impactar en nuestros portafolios. Y acá ilustramos 3 ejemplos también de 3 inversores distintos. El primero es el inversor emocional, aquel que va a seguir a todos los ganadores. Como vimos el ejemplo de China, vio que un año acciones China era el mercado de mejor retorno, y bueno, todos los años o al año siguiente, mejor dicho, a invertir en el mejor del año anterior. Ese inversor obtuvo un retorno promedio anualizado de 2,30%. Veamos cómo le fue contra otro tipo de inversores. El inversor contrario, ¿no? El que va a invertir en aquel segmento del mercado que tuvo el peor retorno en el año anterior. ¿No? Entonces el año siguiente mira el de peor retorno, invierte ahí. Ese inversor hubiera tenido un retorno de 2,52% anualizado, un poquito mejor que el inversor institucional,
Pero bueno, tampoco un destaque demasiado importante. Ahora veamos cómo le pudo haber ido a un inversor racional, aquel que define un plan al inicio. En este caso, el plan que optamos fue invertir de manera equitativa en las distintas regiones y siempre mantener esa alocación, independientemente de cómo le ha ido un año o a otro a cada uno de esos segmentos. Ese plan racional, esa inversión racional, prácticamente que duplica el retorno anualizado que los dos inversores adicionales. Pasamos de 2%, 2 y poquito por ciento, a un 4,35% de retorno anualizado, con el simple hecho de mantenernos invertidos y mantenernos invertidos de acuerdo al plan trazado inicialmente, que como decía en este caso era simplemente distribuir de forma equitativa en todos los segmentos del mercado de acción. Así que de vuelta ahí por la importancia y para ejemplificar y subrayar de no dejarnos llevar por las emociones, de definir un plan al inicio y de tratar de mantenernos invertidos y mantenernos apegados a ese plan que trazamos inicialmente. Así que todo esto, todas esas consideraciones puede parecer algo, como les decía, complejo, en algunos casos hasta abrumador al tener tantas opciones de inversión cuando empezamos a mirar más allá del mercado local. Y bueno, nuestro trabajo, nuestra tarea es tratar de simplificar ese proceso de inversión, de poder darle una herramienta, una solución que permita tener todos estos conceptos que fuimos viendo y que fuimos ejemplificando en una solución que sea muy sencilla de aplicar en nuestros portafolios y también ahora, gracias a Itaú, muy sencillo de poder acceder a ello. A través de su web y a través de su app podemos acceder desde montos muy pequeños, con muy simples pasos, a esta solución que va a tener en consideración, como decía, todos estos aspectos que ya venimos conversando. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, es el proceso de inversión, ¿no? ¿Cómo tenemos en consideración todos esos aspectos? Como les decía, tratamos de aplicar todo el pensamiento que existe a lo largo y ancho de la compañía. Como les decía, tenemos 1,5 trillones de dólares en activos bajo gestión. Gestionamos hace más de 70 años activos para nuestros clientes y en esta solución tratamos de integrar todas las mejores visiones y las mejores capacidades del equipo. Esto lo hacemos a través de un comité de estrategia de inversión, que eso define básicamente los grandes lineamientos económicos y visión para los distintos mercados. Eso es también de alguna forma de poder proyectar y tratar de anticiparnos y predecir en mayor o menor grado de certeza cómo se van a ir comportando los mercados financieros. Entonces, eso es lo macro, digamos. Luego ingresa ahí el segundo aspecto, que es el equipo de gestores de portafolio. Quienes toman las decisiones del día a día, quienes definen dónde vamos a invertir, en qué porcentajes, cuándo es momento de ir rotando las carteras, siempre ajustado a esos 3 perfiles de riesgo que mencionábamos al principio. Estos portafolios son gestionados por 3 profesionales que pueden ver ahí: Willy Tolet, Tom Nelson, Marcena Hofrichter, todos especialistas con distinciones en inversiones y con más de 20 años de trayectoria cada uno en gestión de inversiones, y esto respaldado por un equipo mucho más amplio de analistas que van a influir en este proceso de toma de decisión. Y en ese sentido, y luego es el completado del portafolio, y luego entran en juego todos los análisis de riesgo, de operaciones, y al final la solución es lo que les comentaba, esos 3 perfiles: conservador, moderado y agresivo, que trae todo este proceso detrás. Y a grandes rasgos, nuestro portafolio de Next Step se va a ver de la siguiente manera: una alocación que llamamos Core, donde vamos a tener las exposiciones centrales del portafolio, las principales clases de activo, un portafolio mucho más estático y con una visión de más largo plazo, y luego complementado por exposiciones satelitales, ya más tácticas, buscando poder aprovechar oportunidades que se presentan en los mercados financieros de más corto plazo, con una visión más corta. Pero el grueso, el core del portafolio, ese corazón, va a ser la exposición a las principales clases de activos, con una mirada más de largo plazo.
Y como les venía comentando sobre los tres perfiles, y cuánto es de exposición a cada uno o a las distintas clases de activos a los cuales vamos a poder tener exposición, cada uno de los perfiles va a estar gestionado con parámetros en cuanto a qué porcentaje de acciones, qué porcentaje de fondos de deuda o fondos de bonos y qué porcentaje de fondos de inversiones alternativas podemos incorporar a los portafolios. Desde el conservador, que va a tener la menor exposición en acciones, como máximo un 30, como mínimo un 10. Recordemos que siempre decimos que el portafolio 100% bonos no necesariamente es el de menor riesgo o el más eficiente. Entonces, la incorporación de acciones ayuda a bajar las correlaciones y a tener un portafolio mucho más eficiente, incluso en perfiles más conservadores. Pero obviamente la mayor proporción y mayor peso va a estar dado por los fondos de deuda, que pueden irse hasta un máximo de 90 y un mínimo de 70%. Para el perfil moderado ya incrementamos la exposición en acciones, como máximo 65%, y en fondos de bonos también ahí reducimos un poco la exposición y como máximo vamos a estar invertidos un 55% en fondos de bonos. Y acá incorporamos también los que comentábamos, inversiones alternativas, que puede ser un universo bastante amplio de opciones, pero que también van a ayudar a hacer nuestros portafolios más eficientes y eventualmente también agregar una cuota más de rentabilidad. Y por último, el perfil crecimiento, que va a tener la mayor parte, la mayor exposición en acciones, pudiéndose ir hasta un 80% en acciones, y en el caso de deuda como máximo un 40% de acciones, y la porción de alternativos podemos ir también hasta un 10% de exposición. No me voy a detener demasiado en este slide, pero también es parte de nuestro proceso, es todo el seguimiento y análisis que hacemos. Esto se da por parte del equipo de analistas que, como comentaba, apoyan al equipo de gestión, pero sepan que ahí tenemos en estudio y como referencia más de 60 estrategias propias que eventualmente podemos incorporar a los portafolios Next Step. Analizamos y tenemos relación con más de 30 gestores externos a la compañía, esto es, otras compañías que también se dedican a la gestión de inversiones y los cuales también acudimos a ellos para incorporar otros pensamientos, otra visión de mercados y tratar de escoger aquellas capacidades atractivas que encontramos fuera de la compañía. Y también tenemos bajo el radar más de 150 ETFs, que también es una especie, un tipo de fondo de inversión con un perfil pasivo. Pero bueno, ese es todo nuestro universo invertible. Estrategias propias, estrategias de gestores externos a la compañía y todo el universo de ETFs para incorporar a cada uno de estos tres perfiles que comentábamos en sus distintas proporciones. Así que con eso que hemos explicado un poco el proceso de cómo se llega a definir cada uno de esos tres fondos con su respectivo nivel de riesgo, vamos a meternos en la revisión del desempeño y el posicionamiento actual de los fondos, ¿no? Para ver qué también nos ha ido en relación con otras posibilidades de inversión que existen en el mercado. Metiéndonos en retornos específicamente, acá vemos el desempeño de los tres perfiles. Desde el lanzamiento de esta estrategia, son estrategias que manejamos ya desde el año 2016, o sea que han pasado por diversas situaciones de mercado y bueno, ya tenemos una historia relativamente atractiva como para mirar, si bien siempre orientamos nuestra gestión hacia adelante, ¿no? Porque los retornos pasados no necesariamente van a condecir el retorno futuro. Pero bueno, ahí lo podemos ver y lo podemos ver comparativamente, esto es hasta el cierre del año pasado, comparativamente contra lo que puede ser el mercado de bonos, que es la línea violeta que ven más abajo en la gráfica, y el mercado de acciones globales, que es la línea punteada en gris. Los tres perfiles van a tender a ubicarse en retornos entre medio de estos dos mercados,
buscando entregar un retorno más atractivo que estar invertido pura y exclusivamente en bonos, y eso obviamente lo estamos alcanzando en los tres perfiles, conservador, moderado y crecimiento, y tener un retorno similar al mercado de acciones o cercano al mercado de acciones, pero con picos de volatilidad mucho más acotados. Como pueden ver ahí, tanto el perfil moderado como incluso el perfil crecimiento tienen picos no tan pronunciados como pueden tener un mercado o estar expuesto pura y exclusivamente en el mercado de acciones. Entonces vamos a tender a tener un performance similar, por ahí levemente inferior, porque vamos a incorporar bonos también para buscar dar más estabilidad en las estrategias y no sufrir en demasiada la volatilidad. Yendo perfil por perfil, y esto también, estos son datos también al cierre de julio, ahí podemos ver el year to date, que es el performance en el año, del 1 de enero hasta el 31 de julio, un año hacia atrás, 3 años y 5 años, estos son retornos anualizados. Y como pueden ver ahí, nos comparamos contra el promedio de la categoría de este tipo de estrategias. En el perfil conservador tenemos un perfil un poco más conservador que lo que puede ser este promedio con el cual nos comparamos, por eso es de esperar un retorno levemente inferior, como lo vemos en algún periodo, pero de vuelta con un componente de volatilidad menor. En el caso del perfil moderado, ahí también repasar los retornos en los mismos periodos. En el año vamos un 6,6%, en el último año un 10%, 3 años 1,1%. Ahí la foto a 3 años se ve impactada por 2022, que fue un año excepcionalmente complejo para los activos, los mercados financieros y todos los activos en general, tanto acciones como rentas fijas. Entonces ahí a 3 años, como van a poder observar en los distintos perfiles, la foto no es tan linda, tanto para Nextstep como para el resto del mercado. Lo importante acá es que en términos relativos estamos superando el promedio de mercado, el promedio de soluciones similares que podemos encontrar en los mercados globales. El performance que podemos esperar para esta estrategia es más similar a lo que podemos estar viendo en el retorno a 5 años, que es un 5% anualizado. El target de rentabilidad para este tipo de perfil oscila entre ese 5 y 6% anualizado, de vuelta medido en dólares, ¿no? Acá estamos hablando de inversiones siempre en dólares. Y para meternos en el perfil de crecimiento, también, como pueden ver, superamos en todos los periodos al promedio del mercado, y a 5 años un retorno de 6,4, un poco superior al perfil, a los dos perfiles anteriores, obviamente, porque vamos a tener mayor exposición al mercado accionario en esta estrategia. Y lo que podemos esperar en retorno, y estamos un poquito por debajo de ese target, pero podemos esperar en torno a entre un 8 y un 10% de retorno promedio anualizado, ¿no? Y acá simplemente para ilustrar de nuevo el crecimiento de cada uno de los perfiles, desde el inicio de la estrategia, como mencionaba, desde el año 2016 hasta la fecha, esto es si hubiéramos invertido 100 o 1000, y cómo ha ido evolucionando, y cómo los tres perfiles se alinean a sus objetivos de retorno, ¿no? En donde a medida que aumentamos riesgo, aumentamos participación en acciones a través del perfil crecimiento, por ejemplo, vamos incrementando nuestras posibilidades y expectativas de retorno. La otra pregunta que me hacen, y porque bueno, cuando nosotros invertimos en este producto, estamos invirtiendo en un único activo. Me dicen, Diego, no nos mencionaste que debemos estar diversificados, debemos tener exposición en distintas áreas del mercado, pero sin embargo, cuando voy a invertir, invierto en un solo instrumento, en un solo producto, en el conservador, o en el moderado, o en el crecimiento. Y la respuesta es sí, está perfecto, pero si nosotros abrimos cada uno de estos perfiles, esto es lo que vemos adentro. Y sé que hay muchos números, muchas cifras en la pantalla, pero simplemente para detenernos a grandes rasgos en dónde vamos a estar invertidos al momento de escoger uno de estos portafolios. Entonces ahí pueden ver que al invertir en un solo instrumento, en realidad estamos obteniendo exposición a más de 20 estrategias distintas,
de fondos de acciones de Estados Unidos, de fondos de Australasia, de fondos de acciones de mercados emergentes, de acciones europeas, de Japón. En renta fija también vamos a buscar diversificación en distintas regiones, vamos a invertir en renta fija de Estados Unidos, en renta fija global y de mercados emergentes también, ahí incluimos la exposición en mercados emergentes, y en inversiones alternativas, como les mencionaba, que también consideramos una exposición importante a tener en cuenta, en estos casos reservados para los perfiles moderado y de crecimiento. Toda esta información la tienen disponible, entonces en algún momento están invertidos, quieren saber en qué porcentaje, por ejemplo, estamos invertidos en acciones de Estados Unidos. Ahí pueden ver que en el caso del perfil conservador tenemos un 15% de exposición, en el caso del moderado un 34%, en el caso del fondo crecimiento casi un 43%, 42.79%. Entonces esta es información abierta y pública, en la cual ustedes también pueden, si les interesa, profundizar un poco más en dónde está invertido cada uno de estos perfiles. Pero sepan que comprando un único fondo, invirtiendo en un único fondo, van a tener acceso a todas estas más de 20 posiciones que mostramos ahí en pantalla. Así que con eso ya veo que hay algunas preguntas, creo, o manos levantadas en el chat. Vamos a ir cerrando y luego vamos a abrir espacio a preguntas, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos llevamos? Y a modo de resumen de los Franklin Next Step, nos gusta destacar estos tres conceptos, que es la simplicidad, y subrayo simplicidad porque vimos ahí distintas consideraciones a tener en cuenta al momento de invertir. Vimos también cómo hay un universo muy amplio de inversiones cuando empezamos a mirar de manera global. Entonces, lo que buscamos con esta solución es simplificarle la inversión, ¿no? Simplificar todas estas opciones y todas estas consideraciones que hay que tener. Eso lo hacemos por ustedes. Diversificación, como mostraba recién, vamos a tener exposiciones a bonos y acciones de manera muy amplia, a través de más de 20 posicionamientos distintos, que a su vez esas estrategias invierten en su cota parte de acciones y de bonos. Y luego la experiencia, como les mencionaba, acá buscamos incluir todo el expertise que existe a lo largo y ancho de Franklin Templeton, como les mencionaba, una de las principales gestoras a nivel global, y a los cuales ustedes pueden acceder desde Uruguay, desde su cuenta en Itaú, y de manera muy sencilla, muy fácil, con montos también muy atractivos y muy accesibles. Así que sepan que también están incorporando a su inversión la experiencia de una gestora de activos con más de 70 años ya de trayectoria y con expertise a lo largo y ancho de lo que son estas inversiones globales. Así que con eso lo vamos a ir cerrando y los invito realmente a transformar sus ahorros en inversiones y que comiencen hoy. Y simplemente para cerrar, un breve video de un minutito para ilustrar lo que es Next Step y cerrar con eso antes de abrir a preguntas. Una cosa es ahorrar su dinero, otra es contar con un plan de inversión. Con miles de opciones de inversión disponibles, construir una cartera de inversión integral puede parecer un trabajo a tiempo completo. Y eso no es todo. Rebalancear, ajustar para incluir oportunidades de mercado, controlar los niveles de riesgo y la lista continúa. Los Franklin Next Step Funds son una manera simple para invertir. Al trabajar con su asesor financiero, usted puede definir sus metas, cuánto tiempo tiene para invertir y su tolerancia al riesgo. Luego, su asesor puede ayudarlo a elegir uno de los 3 Franklin Next Step Funds que mejor se ajuste a sus necesidades. Pero usted podría preguntarse, ¿cómo poseer tan solo un fondo Franklin Next Step puede brindarme una cartera diversificada? Pues estos fondos invierten
invierten en una combinación de fondos de Franklin Templeton, al igual que en fondos administrados por otros gestores de inversión. Al buscar oportunidades de primera línea donde sea que estén, estos fondos ofrecen una cartera diversificada globalmente a través de una amplia selección de fondos que invierten en acciones, bonos e inversiones alternativas, y contribuyen a asegurarle que su cartera se mantenga en forma alineada con su tolerancia al riesgo. Cada Franklin Next Step Fund se rebalancea periódicamente. Crear un plan de inversiones no tiene por qué ser difícil. Elija el camino simple para invertir con los Franklin Next Step Funds. Hable con su asesor para comenzar hoy. Bueno, eso como resumen final. Fran, te cedo la palabra para ir moderando Bueno, preguntas, Diego, respuestas. muchas gracias, primero por tu claridad y por saber sintetizar, sobre todo siendo alguien tan técnico, volver a las bases y hacerlo tan bien. Te felicito y muchas gracias por eso. Bueno, tenemos algunas preguntas. Hay alguien que pregunta específicamente por el growth, pero yo extiendo la pregunta también a los tres. ¿Cuál es la rotación de la cartera mes a mes? ¿Cuánto cambian de posición mes a mes o año a año? ¿Cómo es esa rotación en las posiciones? Perfecto. Si recuerdan, hablaba de una alocación core, el corazón del portafolio. Eso generalmente es más estático en el tiempo, típicamente con un objetivo de inversión de 3 a 5 años, así que ahí va a haber menos movimientos. Acá no necesariamente por estar comprando y vendiendo de forma permanentemente significa que vamos a tener mejores resultados. Incluso como mostramos los ejemplos, eso era sobre inversores por ahí con menos experiencia, pero aplica también cuando estamos hablando de inversiones con profesionales que se supone saben lo que están haciendo. Esa rotación permanente generalmente no es efectiva. Entonces vamos a mantener ese core del portafolio que va a representar en más del 50% de la inversión, entre un 50 y un 70% de la inversión dentro de ese corazón, que es mucho más estable y enfocado en las principales clases de activos donde siempre vamos a querer tener exposición. Acciones americanas, acciones globales, bonos americanos, eso va a ser bastante estático. Lo que eventualmente podemos cambiar es cómo accedemos o a través de qué estrategia accedemos a ese mercado. Eso lo podemos ir variando, pero generalmente eso va a tener un horizonte de 3 a 5 años. Y luego, como les mencionaba, lo complementamos con una exposición satelital. Ahí sí vamos a hacer bastante más activos, eso más o menos es un 20, un 30% de cada uno de los portafolios, y ahí sí vamos a buscar ser más oportunísticos y con horizontes temporales más cortos, así que ahí sí somos más activos y ahí podemos ver cambios de forma mensual incluso, y ahí vamos a tomar exposición, por ejemplo, a acciones de pequeña capitalización o bonos de determinada región más específica. Ahí sí vamos a ser mucho más activos y generalmente se pueden ver 3, 4 movimientos al mes en ese sentido. Y recuerden que nosotros en estas soluciones estamos también invirtiendo por medio de otros gestores. Así que internamente cada uno de estos gestores también va a hacer sus movimientos ya más de largo plazo, como también aquellos tácticos de más corto plazo. Entonces, internamente en el portafolio tendría movimientos diarios. A grandes rasgos, lo que modificamos nosotros, lo más dinámico es ese aproximadamente 30% del portafolio más satelital y luego una proporción más estática de posicionamiento core, donde siempre vamos a querer estar expuestos. Perfecto, gracias Diego. Tenemos algunas otras preguntas. Bueno, una de las preguntas, si querés, yo la contesto. Hay alguien que pregunta, yo hice mi perfil de riesgo inversor, ¿eso ya define automáticamente el fondo en el que tengo que invertir? La respuesta es que no. Y la ato también con otra pregunta que es, ¿estoy posicionado en tal fondo? ¿Sería mejor que yo cambie? La respuesta a esa pregunta solo la tiene la persona que quiere invertir. Es decir, yo defino mi perfil de riesgo inversor. Si quiero ser tratado de una manera como si tuviera un perfil que no es el que me arroja el cuestionario, lo puedo hacer. Eh, y en estos fondos es importante aclarar que no hay necesariamente
un mejor o peor fondo, por eso existen los tres y no existe uno solo. Son fondos distintos, con distintos objetivos, que sí invierten en los mismos activos, pero con distinta ponderación, y persiguen un objetivo distinto. Puede haber uno mejor para mí que no sea el mejor para Diego, por ejemplo. Eh, Después tenemos preguntas sobre operativa. Del lado del banco, nosotros podemos invertir a partir de $1.000 en cada uno de los fondos y el costo es de 1% más IVA sobre comisión a la hora de invertir. Después hay costos de administración que cobra la gestora, en este caso Franklin Templeton, que ya están integrados a la hora de mostrar los rendimientos de los fondos. Es decir, si un fondo dice, como mostraba Diego más temprano, que en los últimos 5 años rindió 5,5% anualizado, eso ya tiene descontado de ahí la comisión por administración que cobra Franklin Templeton. Diego, acá hay una pregunta que sí me parece interesante, que habla de qué puedo esperar de estos fondos para el próximo año, los próximos 2 años. Pero si querés, lo puedes explayar un poco más como, ¿qué puedo esperar de estos fondos? Alguien hablaba de que invirtió en 2022 y se sabe que el 2022 fue un año complicado. ¿Qué puedo esperar o cuánto tiempo tengo que esperar si entré justo en el peor momento? Bueno, para alinear expectativas de lo que se espera de estos fondos. Perfecto, pues sí, buenísima la pregunta. Nosotros típicamente sugerimos un horizonte de inversión para estos portafolios de entre 3 y 5 años. Y sobre todo incrementando ese horizonte a medida que aumentamos el riesgo, a medida que nos pasamos de un conservador a un moderado a un crecimiento. Entonces, para un conservador, el horizonte temporal puede ser un poco más corto, si por ahí tenemos perspectiva de precisar esa liquidez o esa inversión en menos de 3 años, por ahí es más adecuado un perfil conservador. Si por ahí tenemos expectativas de más largo plazo y estamos invertidos en el perfil crecimiento, por ejemplo, podemos esperar o definir un horizonte de más largo plazo, de 5 o incluso arriba de 5 años. Eso no quita que por momentos y haya años de buen retorno para cualquiera de los tres perfiles. Mirando un poquito hacia adelante, obviamente los resultados de los mercados financieros están muy condicionados al final del día por lo que sucede a nivel de la economía. Y acá cuando hablamos de inversiones globales, depende de la economía de varios países, aunque hay grandes motores en el mundo, como lo es Estados Unidos, como lo es Europa, y en menor medida últimamente como lo es China, si bien sigue siendo un jugador importante, pero ya no con crecimientos de niveles arriba del 10% como vimos hace algunos años atrás. Y sin duda sigue dominando ese plano Estados Unidos, así que nosotros miramos muy activamente qué puede estar sucediendo así, y la verdad que para los próximos años en un momento donde por ahí se esperaba un escenario recesivo, ya no lo estamos viendo, por lo menos la probabilidad de expectativa de una recesión es bastante acotado. Entonces, creemos que estamos en un escenario relativamente optimista, mirando para adelante, para poder hacer buenos retornos. En una economía global que está creciendo en niveles más bajos de lo que ha hecho históricamente, pero crecimiento al fin, y encontrando segmentos del mercado donde vemos bastante atractivo. Por eso es importante poder tener el acceso a esa información y poder ser selectivo y poder tener un enfoque global. Pero sin duda ya estamos volviendo a un mercado bastante más natural de lo que fue 2022, que como les decía, condicionó bastante los retornos. Eso lo hemos reflejado claramente en el performance a 3 años, pero fue parejo para todos y parejo tanto para quien estuviera invertido en acciones como para quien estuviera invertido en bonos. Y bueno, y eso podemos ir más atrás en el tiempo y un poco impacto de la pandemia y los lockdowns que vimos en el año 2020. Pero bueno, podemos hablar una hora más de eso. Lo que sí estamos viendo es cierta vuelta a la normalidad, estamos viendo las correlaciones volviendo a la normalidad, esto es decir, cómo se correlacionan los bonos y las acciones. Lo hemos visto estas semanas, donde los mercados accionarios han tenido un golpe bastante fuerte, pero los mercados de bonos han logrado defendernos. Entonces eso es un aspecto importante al momento de
tener este tipo de estrategias diversificadas, porque cuando por ahí funciona de muy buena manera un tipo de activo, no necesariamente otro lo va a hacer de la igual forma. Así que estamos viendo cierta vuelta a normalidad de los mercados, estamos con perspectivas de un escenario económico bastante estable y positivo, entonces creemos que debemos seguir por la línea que estamos viendo en términos de retornos. No carentes de volatilidad, como nos demostró este lunes pasado, pero mirando ya en horizontes un poco más largos, deberíamos esperar ir a esos retornos promedios esperados, ¿no? De un torno a un 4 o 5% para un perfil conservador, 6 y 8 para un perfil moderado, 8 y 10% anualizado para un perfil de crecimiento. Gracias, Diego, por tu respuesta. Y tenemos varias preguntas más que los vamos a invitar a que la hagan al mail que vamos a dejar en pantalla en breves, porque me interesa primero aclarar algunos temas operativos. Había preguntas respecto de qué pasa con los dividendos y comento que estos fondos son de carácter acumulativo, es decir, que los dividendos se reinvierten. En cuanto a cómo retirar el dinero una vez que doy por terminada la inversión, terminó mi plazo o simplemente porque quiero estar líquido, nosotros a través de la web y también a través de la app tenemos la posibilidad de vender las cuotas partes que tengo compradas y en un plazo de entre 3 y 5 días hábiles se acredita a la cuenta de la que haya salido la inversión en primera instancia. Diego, te voy a robar un poco la pantalla porque voy a mostrar esto nuevo que nos convocó a esta charla, que es la posibilidad de invertir a través de la app en estos tres fondos. Es algo que nos complace poder hacer después de haberlos escuchado y saber qué es lo que estaban pidiendo nuestros clientes. Así que nada, les comparto pantalla siempre y cuando esto me funcione. Ahí, Diego, tú me puedes confirmar si se ve. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, entramos a nuestra aplicación. Lo primero que vemos es el icono de nuestra cuenta. Si vemos la flecha, está señalando servicios. Y una vez que entramos a servicios, tenemos inversiones. Si ya tenemos inversiones contratadas, esto es un usuario ficticio, este, pero bueno, si ya tenemos inversiones contratadas, nos las muestra y le damos a quiero invertir. Y si no tenemos inversiones contratadas, directamente nos lleva a esta pantalla de comenzar a invertir de una manera nueva y sencilla, en la que podemos dar ya empezar ahora y empezar a invertir en los Franklin Next Step. Una vez que pasamos esa pantalla, nos aparecen las características de los tres fondos y la posibilidad de agregar al portafolio en algún monto mayor a $1000. Cualquiera de ellos. Tenemos, por supuesto, información sobre cada uno de los fondos, documentos e información legal para cada uno. Y ya a partir de ahí podemos empezar a invertir de forma sencilla y a través de la web en estos fondos que conocimos y vamos a seguir conociendo hoy. Así que bueno, nada, gracias a todos, gracias Diego por tu exposición tan clara. Bueno, les pedimos a todos que ante cualquier consulta no duden en escribir al mail de inversiones @itau.com.uy. Y ahora que cuando le den a salir a la reunión les va a salir una encuesta, les pedimos por favor que la completen y nos dejen su feedback que nos es útil. Muchas gracias. Muchas gracias.